de navegación, decía. ¿Por qué entonces nos tenemos que embarcar en un proyecto político con alguien que no tiene conocimiento de política, ni de economía, ni de las cosas necesarias que se tienen que tener, ¿no es cierto? O que se tienen que saber en el fondo para gobernar. Frente a eso era la primera crítica que hacía Platón. La segunda crítica que establecía este autor, ¿no es cierto?, era o estaba relacionada con los votantes. Platón decía que la masa, o en general las personas, así como mirándolas como grupos, son muy fáciles de manipular desde la perspectiva emocional. Entonces muchas veces se dejan llevar por los prejuicios, por las emociones, y eso hace que no elijan a los mejores. Como que no captan quién puede ser mejor, sino que es muy fácil engañarlas, porque también tienen poco conocimiento político. Y finalmente, decía Platón que las decisiones dentro de la democracia no necesariamente porque sean de una mayoría van a ser las más justas. Y él lo sacaba a colación a raíz de la condena que sufrió su maestro, que fue Sócrates, que lo condenaron a muerte. Esos eran como los 3 puntos que trataba Platón. Después avanzamos muchos siglos y llegamos al 1800 y tanto con un autor que se llama Alexis de Tocqueville, que si bien Alexis de Tocqueville rescata la democracia, ¿no es cierto?, y la valora muchísimo, él dice que igual tiene ciertos puntos que son peligrosos o que son aristas que se tienen que considerar como algunas, como deficiencias del sistema en sí, que también está apelando a la mayoría. Tocqueville dice que no porque la mayoría decida algo, eso va a ser justo o va a ser lo correcto. Y ahí también hay que tener mucho cuidado respecto a las elecciones que se pueden dar dentro de estos grupos mayoritarios, que puede darse, ¿no es cierto?, abusos contra minorías, que se pueden dar elecciones no justas, etcétera. Porque también, al igual que Platón, establece que se pueden manipular o que pueden ser prejuiciosas al momento de la elección. La otra crítica que tenía Tocqueville, y que ya difiere un poco de Platón, era la que señalaba que la democracia tenía que mantener como una balanza entre lo que era la libertad y lo que es la igualdad. Cuando la balanza se inclinaba, ¿no es cierto?, más hacia la igualdad, la libertad se veía como enfrentada en cierta medida como arresto, como que no le permitían como al hombre ser completamente libre. Y ahí la democracia podía caer o acercarse a lo que podría ser más bien un sistema autoritario. Y con eso es cierto que había que tener mucho cuidado, porque la gente se acostumbraba o cedía su libertad para que el Estado, ¿no es cierto?, la administrara y ellos vivir de manera cómoda. Porque él decía que la libertad, el hecho de esforzarse por sacar adelante un trabajo, una profesión, ganarse, ¿no es cierto?, dinero para comprar, requería mucho esfuerzo. Entonces muchos hombres por comodidad preferían ceder su libertad para que el Estado se encargara y diera las cosas. Entonces, esta igualdad, en vez de gestar como una libertad en la cual se asume una responsabilidad de un compromiso nacional, servía cuando la democracia como que se inclinaba a favor de otra cosa. Ahora, sería iluso pensar que la democracia no genera desigualdades. Es un sistema que como privilegia la libertad, ¿no es cierto?, la posibilidad de que cada cual desarrolle su proyecto personal, siempre va a generar desigualdades. Y las desigualdades, ¿no es cierto?, se pueden medir en varios ámbitos, pero si yo las mido en ámbitos materiales, por ejemplo, en forma en cómo en acumulación de riqueza, siempre van a haber unos que tienen más que otros. Y eso generalmente, recordando un poco a Rousseau, genera fracturas en la democracia porque hay muchos que empiezan a decir que esto puede ser, ¿no es cierto?, producto de injusticia. Y empieza a surgir envidia dentro de la naturaleza humana y eso hace que las democracias se empiecen a fracturar. Eso sería como las clases anteriores. Hoy día vamos a ver a grandes rasgos este señor. Para los que se vienen recién incorporando, buenos días, les presento a Jason Brennan y vamos a ver el texto Contra la democracia. Lo primero que hay que decir, y hay que ser justos con este autor, él no critica la democracia y decir que no sirve para nada, que es lo peor, al contrario. Él señala, ¿no es cierto?, que la importancia de someter a la crítica a la democracia es que la hace crecer y no la convierte en algo dogmático o estático, así como una palabra que no puede ser refutada, que no puede ser así como criticada, como si fuese prácticamente una especie de divinidad. No, él dice, ¿no es cierto?, que lo importante de la democracia es que tiene que tener estos espacios para que pueda ser sometida a crítica. Cosa que lo que está mal lo logremos enmendar y solucionar para que finalmente el sistema que entre comillas tenemos mejor hasta el momento que otros
no se termine rompiendo y no caiga, ¿no es cierto?, en sistemas autoritarios en los cuales se vean ciertas personas afectadas en todo lo que tiene que ver o concierne a derechos humanos. Entonces, las críticas, ya sabemos, parten desde el siglo IV antes de Cristo, pasando, ¿no es cierto?, entre medio por otros autores, y hoy día vamos a decantar en este autor que es contemporáneo. Si bien han pasado muchos siglos o mucha agua bajo el río, hay algunas cosas que se vuelven a repetir. Este texto, ¿no es cierto?, contra la democracia, es un artículo que está en internet, si lo quieren buscar, de un señor que se llama Ignacio Mondaca, que hace como un estudio al respecto. Yo saqué 2 puntos centrales, el libro obviamente es más amplio, tiene muchas más cosas, pero hay 2 puntos que son medulares que es importante recalcarlos. ¿Qué es lo que dice? Vamos a ir leyendo y vamos a ir explicando. En primer lugar, valorar la democracia como un fin en sí mismo. Eso en cierta medida cuando uno se encuentra como con la democracia como una esfera o como un sistema perfecto. No, es que la democracia vale en sí mismo. Igual como uno valora una persona, independiente de cómo sea, si es blanca, negra, uno valora a la persona en sí. ¿Se dan cuenta? Con la democracia, dice Brennan, parece que sucediera algo similar. Se valora en sí misma, no como un valor intrínseco, como que si fuese buena ya de por sí, con el puro nombre. Y él dice, ¿no es cierto?, que se extiende la creencia que la democracia tiene un valor intrínseco, es decir, desde adentro, que convierte en justas sus decisiones y que nos obliga moralmente a someternos a sus resultados. Si yo considero la democracia como algo bueno en sí misma, siempre sus decisiones debiesen ser justas, ¿no es cierto?, y me obligan a mí a someterme a ellas. Pero está el tema, como les señalaba la clase anterior, que si la mayoría decide algo que puede ser injusto, ¿va a seguir siendo algo bueno? Por ejemplo, si todos deciden que debemos condenar o matar a las personas que nazcan con alguna dificultad, tanto física como mental, ¿será eso algo bueno? Aunque la mayoría haya decidido. Él empieza con esos cuestionamientos para darse cuenta, ¿no es cierto?, que la democracia tiene algunas falencias. Entonces, ¿cómo él parte o hace este análisis? Dice, el dar consentimiento a través del voto al gobierno, a quien uno elige, ¿no es cierto?, como presidente, a la forma de gobierno, a los políticos en sí, hace creer que la democracia tiene un valor en sí mismo superior, porque se supone que permite a todo individuo aumentar su autonomía, hacer que el gobierno actúe de acuerdo a sus intereses y prevenir la dominación por parte de otros. En resumidas cuentas, estos argumentos giran en torno a la capacidad de la democracia y la participación política para empoderar a las personas, esto es, otorgarle a los individuos poder de autogobierno. Es decir, cuando yo voto, supuestamente la democracia me hace creer, ¿no es cierto?, que lo que yo elegí es algo que va a estar como en sintonía con lo que en cierta medida me va a mí ayudar o va a aumentar mi autonomía. Él dice que esta concepción de la democracia es ilusoria, pues el voto no permite al ciudadano empoderarse ni tener una relación consensuada, es decir, de mutuo acuerdo, con el gobierno que vele por sus intereses. Usted puede negar expresamente su consentimiento al gobierno y éste le va a seguir imponiendo sus normas, regulaciones, restricciones e impuestos, le guste o no. Vote lo que vote. La democracia podrá o no estar justificada por otros motivos, pero no porque descanse en el consentimiento de los individuos. En todas las elecciones en las que usted haya votado, si se hubiera quedado en casa o no, hubiera votado lo contrario, el resultado habría sido exactamente el mismo. Esto es como uno escucha cuando las abuelitas o los tíos dicen, me da lo mismo, si total, salga quien salga, vote lo que vote, yo voy a tener que seguir trabajando. No sé si lo han escuchado, pero se está refiriendo un poco a lo mismo Brennan, obviamente expresándolo de otra manera, en el sentido en que el hecho de votar no significa que el gobierno que salga, en cierta medida, esté trabajando para mis intereses, ¿no es cierto? O esté trabajando para consensuar o que yo logre algo con lo que ellos están, en cierta medida, gobernando o estando en el poder. Por ejemplo, me pueden no gustar las restricciones que hace el coronavirus, puedo estar en contra, pero eso a ellos les da lo mismo porque ellos las siguen imponiendo. Si, por ejemplo, en el Congreso legislan una subida de impuestos que puede perjudicar mi pequeña pyme, mi empresa, pero eso les da lo mismo, ellos lo van a volver a hacer, aunque yo haya votado por ellos. Y eso en cierta medida me perjudique. Y eso es lo que dice un poco Brennan, que de pronto las democracias han caído, ¿no es cierto?, en esto de que no escuchan
son elegidas por un pueblo, por una masa, ¿no es cierto? Pero no escuchan como las demandas, se vuelven como sordas, independiente de que usted vote. No sé si me siguen hasta ahí con lo que él señala. ¿Se entiende? Sí, sí. Por eso mucha gente, por eso mucha gente dice, por ejemplo, que le da lo mismo votar y aparece este fenómeno que es muy común en las democracias, que se llama el fenómeno de despolitización, que la gente ya no se vincula con el hecho, entre comillas, cívico de presentarse en una urna y dar un voto, porque siente que la representatividad de esas personas jamás lo beneficia, jamás se siente partícipe de esos beneficios. Es como que ellos gobiernan para ellos, en un mundo de ellos, pero que el mundo de las personas comunes y corrientes de individuos no se ve en cierta medida como, no se ve como reflejado. Entonces la democracia desde esa perspectiva, para Brennan, no tiene un valor en sí mismo, no porque yo vote yo voy a estar, ¿no es cierto?, ahí presente o gobernando como consensuadamente con el gobierno. El segundo punto que él utiliza dice la democracia como algo simbólico. Es decir, por lo que representa, a saber, el derecho a voto representa un símbolo de igualdad. Y eso lo recalqué ahí porque recordemos que con Platón como la diferencia que tenía la democracia respecto a otros sistemas anteriores, tiránico, aristocrático, es que la democracia establecía el término, ¿no es cierto?, de igualdad ante la ley. ¿Se recuerdan? Y eso era sumamente importante porque las democracias trabajan con estos conceptos que permiten, ¿no es cierto?, que todos los ciudadanos se sientan como en un mismo nivel. Ahora, ¿qué es lo que dice Brennan respecto a esto? Dice que representa un símbolo de igualdad que hay que defender, aunque no represente en sí ningún poder para los individuos. Es decir, yo puedo votar, pero eso no significa que yo tenga un poder, como les decía anteriormente, para ejercer que el gobierno haga algo a mi favor o del grupo de personas que yo puedo, ¿no es cierto?, tener la misma dificultad. Él habla de que en el fondo el votar, como es algo universal y es válido para todas las personas, si uno está hablando de democracia, es netamente algo simbólico. Y con símbolo me quiero hacer referencia a algo que en cierta medida significa, pero puede que no tenga una repercusión como en la práctica. No sé si ustedes han visto, y es muy probable que sí, pero cuando han habido casos de femicidio, ahora el último fue el de una niña que se llamaba, hoy no recuerdo el nombre de la chica, pero que la mató el padrastro y que ya había sido condenado anteriormente por el mismo hecho. ¿Cómo se llamaba la niña? Ámbar, sí, gracias Cristian, gracias. Ámbar. Bueno, en el caso de ella, por ejemplo, eh, eh, se puso en redes sociales las fotos de perfil de muchas mujeres como con una telita morada, o como con un, no sé cómo decirlo, como con un trasfondo morado. Entonces era porque era algo simbólico que hacía ver que la ciudadanía estaba descontenta y como que todas las mujeres como que engancharon con esa causa porque no quieren que se sigan cometiendo actos de injusticia ni contra las mujeres ni que la justicia esté imperando de alguna manera. Eso fue algo simbólico, por ejemplo. Sin embargo, de acuerdo a lo que postula Brennan acá, eso no tiene un efecto práctico en la política o en la realidad, o en la realidad política realmente, en la realidad social, a eso me quiero referir. Es nada más que algo simbólico, es lo mismo que el voto, dice él. El voto es un símbolo que nos hacen creer que somos iguales a todos porque todos podemos votar. Va a votar la señora que vive en un campamento, no sé, acá en Maipú, va a votar el señor que vive en Lo Barnechea, y así, todos los estratos tienen, ¿no es cierto?, la misma condición de ir y representar su voto. Y eso es un símbolo. Ahora, él dice, por ejemplo, que un símbolo queda solamente en eso. No se justifica tener una democracia solamente porque sea un símbolo de igualdad, pero que en la práctica no se realice. Y pone, por ejemplo, el caso también el de los judíos en la Alemania nazi, que tenían como símbolo usar una estrella grande acá amarilla que diera cuenta de que eran judíos. Eso era el símbolo de que ellos eran inferiores como personas. Y eso hacía, ¿no es cierto? Y justificaba como
la masacre, entre comillas, o el hecho de que fueran mal mirados por el resto de la sociedad alemana nazi. Él dice que los símbolos, en cierta medida, no justifican que se impongan ciertos sistemas políticos. Y así, el hecho a voto, que todos tengamos ese símbolo de igualdad, no justifica que la democracia pueda ser mejor o que implantemos la democracia como un mejor sistema. ¿Por qué dice eso él? Y aquí cae como en lo mismo que en cierta medida los otros autores han criticado. Ahora, vamos a parar aquí un poquito. ¿Les queda claro por qué la democracia es un símbolo para el autor? A ver, Diego, ¿por qué sería un símbolo? ¿Un símbolo de qué? En primer lugar, ¿de qué será un símbolo? El Diego sí está por ahí. Ya. Un símbolo de igualdad. Eso es importante que lo tenga claro todos en el fondo. Parece que vamos a tener que repasar un poquito más a Brennan y tal vez la tarea que hagamos mañana la hagamos de él nomás. Es un símbolo de igualdad, porque las democracias siempre lo que te piden como requerimiento es que todas las personas puedan votar. Y el voto es lo que en cierta medida las iguala. Por eso es simbólica, por eso es un símbolo de igualdad. ¿Alguien tiene dudas? Seguimos entonces. Ah, espérame. Aquí salió una pregunta. ¿Significa que no se practica como tal? Espérate, que justo se me tapó el chat. Al Daniel dice, significa que no se practica como tal, pero es la idea. Claro, es que en el fondo se practica, porque en una democracia igual puede ir a votar alguien, ¿no es cierto? Como vuelvo a repetirte, que puede ser de un campamento, alguien que puede tener una casona gigantesca en la dehesa, y ambos tienen el derecho a voto. Y ese es como, entre comillas, el símbolo de igualdad. Pero no pasa más allá de ser eso. Los símbolos no significa que puedan tener o puedan ejercer un poder o porque son símbolos, eso necesariamente sea algo bueno de. Vuelvo a repetir, en el caso de la Alemania nazi que él ponía, por ejemplo, los judíos usaban esta estrella para simbolizar que eran personas inferiores y eso, entre comillas, no tendría por qué haber justificado que existiera la Alemania nazi. El símbolo de que el voto genera igualdad es un símbolo así tan como escueto o tan banal como el mismo hecho de que yo pueda. Es que no sé, pero mismo. No sé. Ya, espera. Es como, ahí sí. Es como tan banal, por ejemplo, que el hecho de que yo ponga una pantallita morada por el hecho de que haya fallecido esta niña. O sea, yo puedo hacer algo simbólico, efectivamente tiene un sentido, pero eso no significa que vaya a cambiar. Y eso es lo que él dice, que en el fondo los símbolos, y él lo habla acá, dice, el argumento semiótico del símbolo en favor de la democracia se basa en la idea de que otorga a todos igual poder fundamental, expresa y comunica y simboliza respeto. Claro, como que no, todos pueden votar, el voto es lo universal, el voto es lo simbólico. Eso no justifica necesariamente de que este sea el mejor sistema o que lo tengamos que implantar. Un símbolo no es necesario o no es la condición necesaria para que algo se justifique de manera inmediata. Puede quedar solamente como en la superficie. Eso es lo que dice Brennan. Continuemos entonces. A lo mejor leyendo esto un poquito más queda más completo. Por otra parte, Brennan establece que es peligroso proporcionar a todo individuo el mismo nivel de poder político por el hecho de nacer personas sin tener un conocimiento de la materia. Ya, aquí esta crítica que hace él es la misma o se parece bastante a lo que señalaba Platón. Y él lo hace así, lo hace como ostensible a la ciudadanía. Él dice que no por el hecho de que usted nazca persona, su poder político va a tener como cierta sabiduría o va a tener un cierto conocimiento de manera innata.
porque él dice que hay muchas personas que no tienen idea de política. Dice, por ejemplo, a alguien no se le deja votar porque es incapaz de superar una prueba objetiva de conocimiento básico de política. Supóngase que a alguien no se le deja votar porque no sabe de política, nada. No logra distinguir lo que es una democracia de lo que es una tiranía. A ese nivel. No debería sentirse ofendido ni sentirse mal que alguien que no puede ejercer como cirujano porque es incapaz de obtener el título de medicina ni de demostrar que tiene los conocimientos y capacidades mínimas imprescindibles para ejercer dicha labor. Eso es lo que dice el autor. El conocimiento político tiene tanto peso o es tan relevante para la decisión política, y él lo pone al mismo nivel, ¿no es cierto?, que el de ejercer la medicina. Una persona que no sabe de medicina no puede operar, una persona que no sabe de política no debiese tener la posibilidad, ¿no es cierto?, de eh, elegir o de, entre comillas, votar. En este caso, sentirse ofendido no justifica que se le otorgue derecho a imponer sobre terceros un perjuicio derivado de su falta de conocimiento o capacidades. ¿Por qué? Porque él dice que de pronto cuando la gente no sabe de política, elige cosas que en el fondo van a perjudicar al resto. Es como si un médico no supiera de medicina, se pone a operar a otra persona, ¿qué acontece? La mata o hay negligencia médica, como se llama. En política él dice, es tan importante al nivel de la vida, de la salud. Porque las personas que no saben de política y que las engañan con tanta facilidad, generan, ¿no es cierto?, que puedan esas decisiones que ellos toman a través del engaño por su falta de conocimiento y competencia, traerle problemas a otros que sí saben o a otros que en el fondo no querían esa elección. Y así él habla de un principio de competencia. Es a priori injusto y una violación de los derechos de un ciudadano despojar por la fuerza de su vida, libertad o propiedad o dañar significativamente sus perspectivas de vida como resultado de decisiones tomadas por un cuerpo deliberativo, es decir, de elección, incompetente o como resultado de decisiones tomadas de manera incompetente o de mala fe. La democracia, por estas razones, no puede justificarse únicamente por su valor simbólico. El autor propone finalmente lo que él denomina epistocracia como una alternativa de gobierno a la democracia. Eso lo vamos a ver después, porque es otro, como harina de otro costal. Pero en el fondo la crítica que aparece acá al final, que aparece así como más dura o más drástica, es la misma que tenía Platón hace mucho tiempo atrás, y también la que en cierta medida expresa Tocqueville, que dice que la mayoría o la masa muchas veces se deja llevar por prejuicio y no tiene como conciencia de la elección que está realizando. Y eso perjudica, ¿no es cierto?, en general a muchos y a ellos mismos también. Vuelvo a repetir, por ejemplo, si uno volviese el tiempo atrás, a la gente en Venezuela les aseguro que nadie habría votado por Hugo Chávez. Y Hugo Chávez nació, ¿no es cierto?, a través de la elección nació a través de una elección democrática. Lo mismo pasó con Hitler. Y así con otras personas, ¿no es cierto?, que han traído gobiernos que no han progresado porque no están mancomunados, dice Brennan. Uno los, entre comillas, los elige con la ilusión de que van a ser representativos, de que son buenos por el hecho de que uno los elige democráticamente, pero eso no significa que vayan a gobernar de acuerdo a las convicciones o de acuerdo a algo consensuado con la ciudadanía, con los ciudadanos en sí. La democracia tiene como esa ilusión de que es como perfecta, porque yo voto, porque yo elijo, pero los que elijo gobiernan, como se podría decir, de espalda a la ciudadanía. Y eso no es ni bueno en sí mismo, ni simbólicamente aceptable, aunque hablemos de igualdad a través del voto. Ese es el autor. Hasta acá. Preguntas. Dudas, consultas. ¿Está claro? Me dice el Daniel. Ya. Miren, mañana vamos a hacer la tarea y yo creo que tal vez trabajemos este autor que es un poco más complejo y también está más actualizado, porque es poco conocido, pero es bien interesante y no está lejos de muchas otras críticas que en general se le hacen a la democracia. O sea,
si bien es un sistema que permite muchas cosas positivas, también es un sistema que se puede enquistar, volver dogmático y, como entre comillas, gobernar de espalda a la ciudadanía. Eso es como lo más que se le puede criticar, que de hecho es la crítica esencial. Así que mañana lo vamos a ver un poco más en una actividad. Eso sería por mi parte la clase de hoy. Me despido, chiquillos, espero estén muy bien y nos vemos mañana, si no hay más dudas. Cuídense mucho. Chao, chao. Chao, chao. Vamos a dejar de grabar. Está grabando.